este primer punto ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Sí, Este segundo punto fue lo que vimos el lunes, ¿cierto? Ver si algo era decidible o no, ¿cierto? sí, pero vos dijiste que eso era con conjuntos y pues yo lo estuve pensando resto y a mí no me dio, weón. Pues estos son conjuntos, ¿sí? Sí. Y estos también, ¿cierto? Mm. Y dicen, en este, por ejemplo, en el segundo, eh, que son dos autómatas de estado finito, ¿cierto? Por tanto, son regulares, ¿sí o qué? ¿Qué, qué significa que sean regulares? Que A se ver si pueden alguien se acuerda. representar por medio de un autómata, ¿no es que era? Exacto. Entonces, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, si sabemos que se pueden representar por medio de un autómata, ¿cierto? Entonces son regulares. ¿Sí o qué? Y yo sé cómo determinar si dos conjuntos son iguales o no, ¿cierto? Y es por medio de, de más o menos lo que se vean funcionar. ¿Sí o qué? Si A es igual a B, es porque debe ocurrir que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué significa que un conjunto de M sea subconjunto de P, por ejemplo? Esto son todos los X, tales que si X pertenece a M, entonces M pertenece, perdón, a, entonces X pertenece a P, ¿cierto? Luego, esto es lo mismo que X no pertenece a M o X pertenece a P, ¿cierto? Bueno, el caso es que uno puede como que ir simplificando esto hasta que le quede algo en términos de, de is, os y negaciones, ¿cierto? O incluso de uniones, intersecciones y complementos, ¿cierto? Entonces después, lo que uno hace es lo siguiente. Ya después de que tiene todo ese coso, ¿cierto? Uno lo que se pregunta es lo siguiente. ¿Es este coso igual a vacío? ¿Y cómo determino yo eso mediante un algoritmo? Recuerden que estamos en Finite State Automatas, ¿cierto? Imagínense un grafo, ¿cierto? Porque a final de cuentas eso es un Finite State Automata, ¿cierto? ¿Cómo sé yo si este automata M, por ejemplo, si el lenguaje de M es igual a vacío? ¿Cómo sé yo eso? Esto es una L, ¿no? ¿Se acuerdan de eso o no? Porque eso no se puede decirlo como para todas las cadenas que ingresan, ninguna llega a un estado de aceptación. ¿Cómo? Para cualquier cadena que ingrese, que entre, no va a haber un estado de aceptación. Sí, pero un poco viéndolo como más acercado al curso de árboles y grafos, es simplemente hallar, o bueno, ver si hay un camino desde un estado inicial hasta un estado final, ¿cierto? Si no hay dicho camino, entonces el lenguaje de M, yo puedo decir que es igual a vacío, ¿cierto? Muchachos. Pero bueno,
Uy, ¿esto por qué no me va a borrar? Ay, esta cosa tan rebelde, ¿eh? Listo, eso para ese punto. Para el punto de las dos máquinas de Turing, para el punto este, es una especie de reducción, ¿sí? Como lo que veíamos para el, el membership problem, ¿cierto? Como lo que veíamos para saber si una cadena, por ejemplo, epsilon, pertenece al lenguaje de una máquina M, ¿cierto? Estos dos son enfoques de reducción, ¿cierto? Que lo vimos el lunes. Pero entonces, listo. Sigamos con el contexto. Que el lápiz ya se está quedando sin batería. De los temas del parcial hemos visto estos dos, ¿cierto? Este ya lo tocamos en una monitoría, ¿sí? Pero en teoría, en sí formalmente el tema de complejidad no se ha visto. Sí, entonces falta complejidad, ¿cierto? Esto del stable marriage, esto es un poquito más de complejidad y faltan las clases, ¿cierto? Clases de complejidad. P y NP. Que esto en una monitoría yo les di como que un brochacito rápido. Entonces, como faltan estos dos temas que son algo densos, ¿cierto? Más que todo este de acá. Entonces, lo que yo les proponía el lunes era lo siguiente. No sé si alguien se acuerde. Pues, a ver, inicialmente se había acordado que este viernes se les entregaba el parcial, ¿cierto? Sí o qué. El viernes 4, ¿cierto? Y que ustedes lo entregaban y sustentaban el viernes 11, ¿cierto? Hasta el 11, ¿cierto? Pero entonces, listo. Este viernes se tenía pensado hacer esto y se tenía pensado ver la solución completa de este coso, ¿cierto? Con Frank, ¿cierto? Entonces, ¿qué les propuse yo el lunes? El lunes 30, hace 2 días. Les propuse, listo, veamos clase normal el viernes para que alcancemos a cubrir algún otro tema, ¿cierto? Y el parcial entonces se les entrega el lunes 7 hasta el lunes 14, ¿cierto? Que la nota pues, que la fecha límite es el 15, ¿cierto? Es decir, tenemos hasta el 15 para pasar notas, ¿sí? Entonces, esto falta la aprobación de Frank. Yo creo que, no sé si les mostré eso, pero yo a Frank le propuse eso. Y pues me dejó en visto. Supongo que me dejó en visto porque está con lo del evento de avispa. Entonces, pues igualmente el viernes se le recuerda y si algo el viernes se toma esa decisión. Ustedes estarían en contra, pues bueno, con preguntarles a ustedes
no es no es todo el grupo, ¿no? Porque acá vemos 6 personas. ¿Pero ustedes están de acuerdo con esto? Mm, ¿Hay alguien que se oponga? ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, dice que... Pues sí. Pero entonces listo. Eso por ese lado. Entonces, David Sánchez sigue acá. Sí. Sí, listo. ¿Vos, vos le habías intentado este problemita de los autómatas de estado finito así? Es que yo intenté probar lo que dijiste, o sea, llegué hasta ese punto, o sea, para el primero, no para el segundo, porque para el primero decían que te daban dos autómatas de estado finito, y pues tú dijiste que eso de que si A era igual a B, sí, solo sí, A estaba contenido en B y B estaba contenido en A. Y pues como dijiste, yo llegué y traté de reducir eso lo más que pude hasta que llegó una expresión. Pero pues ahí me quedé, porque yo dije, pues si yo pruebo esto no estoy probando nada, porque estoy probando la igualdad de conjunto, no lo de los lenguajes de las máquinas. Entonces, pues ahí me quedé porque no supe qué más hacer. Ok, pero llegaste a una expresión que solamente tenía uniones, intersecciones y complementos. Sí, simplemente era como un X no pertenece a B o X pertenece a algo así, pero lo Listo. borré. Y esto, pues, vos sabes que los autómatas, ¿cierto? Se mantienen regulares Con uniones, intersecciones y con estas eso. cosas, ¿cierto? Entonces, Ujú. vos puedes construir tu nuevo autómata, ¿cierto? Digamos que es este bicho de acá. Y simplemente revisas si hay un camino hasta un estado final. Y si hay al menos un camino, entonces es porque A es igual a B. Pero o sea, es que estoy confundido con los dos puntos, con el 2.1 y con el 2.2. O sea, para el primero es lo que decís, se debería probar con lo de, pues que si un autómata es, o si una máquina es decidible y otra es decidible, pues la intersección o la unión va a ser decidible. Y Ojo, el primero es de máquinas de Turing, ¿no? sí, 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 ese es el que te digo, porque es que estoy En, confundido. en máquinas de Turing, al menos no recuerdo que les hayamos dicho que si uno hace el lenguaje de la máquina de Turing uno unido al lenguaje de la máquina de Turing 2, estos, pues, y que este es decidible y este también es decidible, entonces su unión es decidible. Esto no se los hemos dicho y creo que no se cumple. Sí. Oh, espérate a ver si se los he dicho. No, pues al menos yo no recuerdo haberles dicho esto. Eh, pero, pero, pero sí, principalmente es un problema de reducción. Igualmente, si el viernes no se llega a un consenso de que el parcial mejor se deja para el del 7 al 14, entonces esa clase vamos a hacer estas dudas, ¿sí? Pero entonces, listo. No sé si hayan más dudas de estos. Bueno, hasta acá. O si ya empezamos. ¿Qué dice en el chat? Ok, bien. ¿Cómo así que si ya empezamos? Pues de momento estábamos haciendo lo que Rocha llama administrativia, que es responder dudas o aclaraciones Pues, parce, administrativas. el primer punto siempre hemos dicho que ya lo hicimos, pero yo no recuerdo haberlo hecho, pues, como en clase ni nada de eso. Hagámoslo. El primer punto del taller parcial, ¿cierto?
El de 0 a la n, 1 a la m, 0 a la n o algo así. Este sí o qué. ¿Qué me preguntan en ese? Este ya Si es sabemos. decidible o no. Este, este conjunto. Ah, bueno. Con n mayor o igual que 0 es decidible. ¿Y cómo yo sé si algo es decidible o no? Ángel. Mm, pues depende, porque por lo menos había una definición que decíamos que algo era decidible si era recursivo, ¿Mm? ¿Y qué quiere decir que sea recursivo? que se puede generar, o sea, que existe una máquina de Turing que para todas las salidas, perdón, para todas las entradas, eh, haga un halt. Exacto, que el dominio es total. Es decir, que siempre acepta o rechaza, ¿cierto? Entonces, en teoría, esto es como decir si hay alguna manera posible de que este conjunto, de que cualquier entrada de este conjunto, ¿cierto? Sea aceptada o rechazada, ¿cierto? O, bueno, entonces, ¿ustedes qué dicen? Pues en Sí, clase sí habíamos visto algo de eso, pero no con ceros y unos, sino con A y Bs. A la N, B a la Sí. N, C a la N. B, perdón. Y eso te iba a decir, yo lo traté de hacer más o menos así, como ese ejemplo de a la N, a la N, C, a la N. Es exactamente lo mismo, solamente que cambiando las A's por ceros y las B's por uno, ¿cierto? Pero entonces, listo, hagámoslo con ceros. Imagínense una cinta, ¿cierto? Sí, ok. En donde acá está el input, perdón, el left marker, ¿cierto? Entonces, yo como decidiría si este coso, bueno, yo, yo cómo haría esto en una máquina de Turing, Ángelo. con un conteo, ¿no? Ok, sí. Entonces, mi sigma, digamos que es 0, 1, ¿cierto? ¿Qué otros símbolos auxiliares voy a usar? Digamos 0 Cero tachado tachadito y uno tachado. y 1 tachado, ¿cierto? Y 0 doble tachado por si las moscas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, aquí me entregan cierta cantidad de ceros, ¿cierto? Eh, re- Restringamos el problema solamente a 3 ceros y a 3 unos. ¿Les parece? Pues para simplificar. Y acá, blank spaces a la omega, ¿cierto? Es decir, infinitos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo pues pongo mi cabeza a la casa, ¿sí o qué? Y yo encuentro un cero, listo, lo tacho. Después voy y busco un uno, ¿cierto? Lo tacho. Después, hay dos opciones acá, ¿no? Que es ir a buscar este cero y tacharlo y después devolverme a este, ¿cierto? Esa es una. O la otra es que encontré este uno, este, y me devuelvo a este cero. Y lo tacho. Y tacho este uno, y tacho este cero, y tacho este uno, ¿cierto? Después vuelvo y me paro acá, ¿cierto? Y
y vuelvo a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, me paro en este 1. Ah, bueno, acá faltaría el 1 doble tachado, perdón. Entonces, me paro en este 1, ¿cierto? Lo doble tacho. Me paro en este 0, lo tacho. Me paro en este 1, lo doble tacho. Este lo tacho. Este lo doble tacho. Este lo tacho, ¿cierto? Y en teoría no quedaron ceros sin tachar, ni unos sin doble tachar, ¿cierto? Entonces, en teoría la cantidad de ceros, de unos y de ceros son la misma, ¿sí? Es decir, que esto se cumple. ¿Sí o qué? Esa es una opción. La otra opción, perdón, acá era 1 doble tachado. La otra opción era, espérense, se las pinto acá. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, mega la W, y son infinitos, ¿cierto? La otra opción, ¿cuál era, Ángelo? ¿Sí la recuerdas? Tacho un 0, tacho un 1, tacho un 0. 0, tacho un 1, tacho un 0, ¿cierto? Me devuelvo al primer 0. Tacho un 1, tacho un 1, tacho un 0, ¿cierto? Perdón, acá había que tachar primero este y después este, ¿cierto? Pero bueno, después me devuelvo a este. Tacho un 0, tacho un 1, tacho un 0, ¿cierto? Y concluyo lo mismo. Como no quedaron ni ceros ni unos sin tachar, entonces se dice que este conjunto es decidible. ¿Sí? Ok, ya, sí. Listo el segundo punto, sí, sí diría yo que se los dejo para que le echen cabeza. Pero ¿estás hablando del 1B o del segundo punto? Del 1B. Eso sería con Con la matriz reducción, ¿no? inversa, ¿no? ¿Cómo, Con cómo? reducción, ¿no? Pues ahí ustedes verán. Pues a ver, ya, ya se sabe que no es decidible, ¿cierto? Y ahora Sí. preguntan si es semidecidible. ¿Sí? Pero bueno, les propongo este antes de que el lápiz se descargue. ¿Están viendo? Sí, Estamos viendo una pantalla. Ajá. listo. Entonces, digamos, no sé, los S, ¿cierto? Tales que el tamaño de S es igual a 2 por N, ¿cierto? Que es equivalente a decir que el tamaño de S es divisible, ¿cierto? Entre 2, ¿cierto? Este ¿cómo lo harían? Ah, bueno, y el sigma, bueno, el alfabeto inicial yo se los doy, digamos que es las As, ¿cierto? Bénico ser divisible por 2 es lo mismo que ser par, ¿sí o qué? Y es lo que dice ahí, ¿no? Espérate, reviso. Sí, es lo que dice acá. Esto es una S, esto es una S. Sí, es lo que me dice este equivalente.
quédense con la definición que quieran. Entonces, muchachos, ¿ustedes cómo harían esto? Ese no se podría hacer que, o sea, como un tipo de conteo. Entonces, en cada recorrido, él va muchando de a 2 caracteres. Co- Como lo que hacíamos para a la 2 a la N. Tenía complejidad. Ajá. Ok. Vos decís que, que vaya saltando. Por ejemplo, ¿cierto? 4 es par. Sí, ok. Entonces vos decís que tache esta, se salte esa, tache esta. ¿O qué decís? Sí, pues en un inicio pensé fue en tachar 2 en cualquier orden, pero pues acordándome del que hicimos, hasta de pronto seguir pues saltando. Pues, ¿cuán- ¿cuál es la distancia entre un par y otro? Muchachos. ¿No? ¿Cómo? ¿No es 2? La distancia entre un par y otro es 2, exacto. Es decir, Perdón, no encontré ningún grupo o dispositivo con el nombre Dulces. uy, Alexa, silencio. ¿Cómo así? Alexa, no me asuste, por favor. Listo. La distancia entre dos pares es 2, ¿cierto? Es decir, que entre dos impares, ¿cierto? Va a haber un par, ¿cierto? Y después de un impar, va a haber un par, ¿cierto? Es decir, que si yo me paro en un par, hasta el siguiente par, debería dar al menos 2 pasos, ¿cierto? 1 y 2. ¿Sí o qué? Entonces, eso en teoría lo podríamos usar para esto, ¿cierto? ¿De qué manera? Yo digo, listo, voy a tener 2 símbolos nuevos. Voy a tener A, A tachado así, ¿cierto? Y A tachado así, ¿cierto? ¿Y eso de qué me serviría? Pues bueno, yo puedo decir que a este va a ser una posición impar, ¿cierto? Y a este va a ser una posición par. ¿Sí o qué? Entonces, si me entregan mi cinta así llena de as, ¿cierto? ¿De cuántas as? Las que sean, hermano. Todas las que quieran. ¿Cierto? Y acá. W a la omega. ¿Cierto? Entonces, ¿yo cómo uso esta nueva... estos nuevos símbolos que metimos? Escucho... Pues... pues sí, tan marica, acá ya les dije. El primero que se tacha siempre es impar, ¿no? Exacto. Pues en caso de que la cinta esté vacía, pues no verás, ¿cierto? Entonces, como no hay as, El cero es par. sí, cero es par. Ok. ¿Por qué? Porque cero es igual a 0 es igual a 2 por 0, ¿cierto? Y si A divide a B, ¿cierto? Es porque B es igual a algún P, por ejemplo, por A.
Entonces, que 0 es Sí. divisible entre Eso 2 es porque 2 es igual a un P por A. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, volvamos pues. Ya les dije cómo se hacía, entonces volvamos acá. Entonces, cada vez que yo me encuentre una A, ¿cierto? Si es la primera A, ¿cierto? Pues que eso sí tengo manera de saberlo. ¿Por qué? Porque está justo al lado de este left marker, ¿cierto? Si es la primera A, entonces yo sé que es impar, ¿cierto? Entonces la tacho así, ¿cierto? Después de una A tachada así, pues yo sé que debo poner una A tachada así, ¿cierto? Entonces cojo y la tacho, ¿cierto? Y vuelvo y repito, después de una A tachada así, yo sé que la debo tachar así, ¿cierto? Entonces esta la tacho así, esta así, esta así. Y así, hasta que en la última, bueno, digamos que esta es la última, ¿cierto? Esta la tacho así, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que las A's tachadas así estaban en una posición impar, ¿cierto? ¿Sí o qué? Entonces, ¿cómo hago yo esto después? ¿Cómo sí que esto termina? Pues porque que llegó llega a blank. a blank space, ¿cierto? Entonces, por ese lado, todo bien, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo entro en un estado de aceptación? No es suficiente Ve, y con no que podría termine ser, en un blank space. pero sí que la anterior haya sido tachada con posición par. Exacto. Pero sí que el último que yo taché haya sido así, ¿cierto? Que de hecho, fíjense cuántas As hay acá. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que 6 es par. ¿Sí o qué? ¿Está bien? ¿Sí o no, muchachos? ¿Hay dudas sobre esto? Yo tengo una pregunta es en cuanto a la conclusión. En este tipo de ejercicios, pues cuando estás diciendo lo de la conclusión de que a mí no me basta con saber de que llegó un black space, sino que el anterior haya sido una tachada horizontal, eso se dice en palabras, ¿cierto? Sí, de hecho ustedes, pues, si el punto no les dice que definan formalmente una máquina de Turing, entonces ustedes lo que pueden hacer es todo en verbo, todo es habladito. Ustedes Y dicen, cuando nos dice cuando nos dice máquina de Turing, es hacer este proceso que hiciste aquí a la izquierda. exacto, es todo este proceso. Ok. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, no sé, paso uno, se revisa que la cadena esté compuesta únicamente de As, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque puede que en la cinta me hayan pasado una B. No sé, tal vez. Paso 2. Me, me devuelvo hasta llegar hasta este símbolo, ¿cierto? Paso 3. Tacho la primera A con una A que me representa las posiciones impares, ¿cierto? Paso 4. 4. Tacho la siguiente A con una posición impar. Paso 5. Repito paso 3 y 4 hasta llegar a un blank space. Paso 6. Reviso si la última estaba tachada así, ¿cierto? En caso de que esté así, acepte. ¿Sí?
¿por qué digo que no es suficiente decir con que el último sea un blank space? Porque, por ejemplo, me pueden pasar una cinta, 1, 2, 3, así, ¿cierto? Entonces yo digo, listo. Según lo de nosotros, o que nosotros estamos diciendo es, la primera así, ¿cierto? Porque el 1 es impar, después así, ¿cierto? Y que acá justo empiecen los blank space, ¿cierto? Entonces, como esta no termina así, pues así, ¿cierto? Y no que termina así, entonces este es impar, ¿cierto? Entonces yo rechazo. Bueno, y si lo hacen así en palabras, deben tener cuidado cuando la cinta sea vacía. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en teoría no hay ninguna A, es decir, el número de A's es igual a 0, ¿cierto? Y 0 es par, por lo que ya le dije a Ángela, ¿cierto? Ya si ustedes quieren ponerse a escribir la función delta, ponerse a describir cada estado Q, los posibles estados iniciales, los posibles estados finales, y todo eso, pues ustedes son libres, ¿cierto? Si en el enunciado no les dice que lo hagan así, ustedes lo pueden hacer en palabras. ¿Sí? Entonces, hagamos uno parecido. ¿Cómo lo haría? Ahí no se podría, no sé, de pronto añadir un símbolo más y entonces coger y decir que, por ejemplo, el primero que se encuentre lo va a tachar, no sé, con una raya vertical, el segundo con una horizontal y el tercero con una diagonal. Y entonces, a medida que voy recorriendo la cadena, voy marcando cada uno, pues así, y se cumple la misma lógica, que entonces llego al final y si el último carácter que taché está diagonal, es porque es divisible. No sé si te muteaste, te mutearon. Y si el Entre 3 último es diagonal, entonces sí es divisible entre es 3. divisible entre 3, ¿no? Sí, sí. Eso es el caso en el que esté compuesto solamente de A, ¿cierto? Si yo te hubiese dicho A, B, Pero en ese caso yo tengo asterisco. una pregunta. ¿Cuál? ¿Realmente es relevante el carácter que estoy tachando o yo podría, no sé, hacer una abstracción y decir como una variable artificial que me representa cualquier variable de sigma? ¿Cómo? O sea, porque vos decís de que eso sí solo se recibe en A, ¿cierto? Pero si recibo Bs, ¿no es lo mismo? ¿Ustedes entienden esto, muchachos? Este de acá abajo. Pero y ese pertenece al revés, ¿qué? Es Nada, lo mismo. Lo mismo, solamente que me dio pereza borrar esto. que, pero, o sea, eso no sería lo mismo, Nico, Pues que esta puede ser cuando, cualquier cadena compuesta de A's y de B's, ¿no?
Entonces, en teoría, esto así ya no me sirve tan así, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pero aún así podrías usar los mismos caracteres de tachado, ¿no? Simplemente saber, eh, pues no tendría que, pues podríamos usar las mismas A's, ¿no? Entonces cuando se lee se reemplaza por una de las A's y si el último es la A tachado en diagonal, pues es divisible por 3. Exacto. Fíjense que acá no me importa el carácter, ¿cierto? O sea, yo en teoría no me importa si es una A o una B, ¿cierto? Lo que me importa es que el tamaño de la cadena sea divisible entre 3. No sé si Angelo estaba intentando decir eso. Entonces, en mi sigma yo tendría AB, ¿cierto? Y las mismas A's. La misma B, perdón. La misma así. La misma así, ¿cierto? Entonces, listo. Independientemente de que lo que me encuentre sea una A o una B, si el anterior está con alguna de estas, pues yo tacho con la siguiente. Es decir, la siguiente a esta es esta, ¿cierto? La siguiente a esta es esta. La siguiente a esta es esta inicial. ¿Sí? Y si el último termina, lo que me decía Naima ahora, en esta, entonces yo puedo concluir que el tamaño de la cadena es divisible entre 3. ¿Era eso lo que me intentabas decir, Angelo? Sí. Ah, perdón. Listo. ¿Qué más podemos ponerles a los muchachos? Listo. ¿Ustedes qué dicen de esto? Digamos, no sé. Dado. Está copiando, Nico. Ah, ¿estás copiando? Sí. Perdón. Ya doy control Z. Ay, Dios mío, bendito. Listo. Dame un momentico nomás, ya voy a terminar. Y si entendés esto de acá, ¿no? Sí. Ok. Es que me da pereza voltear. Y más que todo porque este asterisco me ha quedado hasta bonito. O si quieres, le tomas un pantallazo. Ay, perdón, Sí, le sí, estoy dale, ya, tapando. ya puedes pasar. Ya, listo. Listo, dale. Gracias. Listo, entonces vamos a hacer uno, no sé, tal vez tipo parcial. Dado un M, FSA, ¿cierto? ¿Qué dicen? Sí, se entiende, ¿cierto? Esto es una C. Y esto es una cadena. Sí, no, ¿y por qué? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues con un automata finito, eh,
FCA es autómata finito, ¿cierto? De Estados Unidos. Sí, sí, sí. Esos eran no, ¿cómo se llama eso? ¿Determinísticos? Sí, bueno, da igual porque se puede convertir. Pues yo diría que pues uno lo hace los 4 pasos de 0011, ¿cierto? Entonces, pues Ujú. con un automata, sí, no, pues uno lo mete y ya, no sé. ¿Seguro? Es decidible. Hmm. Ah, espérate. ¿Quién da más? Yo como que no Mu, creo. ¿no? A ver, dentro de los decidibles, ¿cierto? Digamos que este es un conjunto de los decidibles, ¿cierto? Dentro de esto está por acá un conjunto llamado CFG, ¿cierto? Dentro de este está otro conjunto llamado eh, autómatas, ¿cierto? Digamos non-deterministic finite state automata, ¿cierto? Y acá están los FSA, ¿sí? Y este es el conjunto de los decidibles, ¿cierto? Entonces, si yo tengo por acá un puntico M que está dentro de este bichito, entonces en teoría M está en este bichote, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de alguna gráfica que yo les haya ya hecho así? ¿O no? Yo creo que no. Okay. O creo que fue que les hice una para los PINP. Bueno, no sé. El caso es que sí. Eh, esto sí es decidible. ¿Por qué? Por lo que decían ahí ahorita. Usted simplemente tira esta string y si llega a un estado de aceptación, lo acepta. Si no llega a un estado de aceptación, lo rechaza. ¿Qué estoy haciendo en cualquiera de los dos casos? Estoy decidiendo. Estoy diciendo, usted, 1, usted, string 0011, usted, con mi máquina M, tiene dos opciones. Tiene o ser aceptado o ser rechazado. ¿Cierto? Ya depende de M si es aceptado o rechazado. Cuando yo acepto en M, entonces yo, yo escribí en mi parcial. Se acepta si en M llegó a un estado final. En caso contrario, se rechaza. ¿Cierto? Igualmente está parando, por tanto está decidiendo. ¿Sí? Muchachos. Entonces, listo. Ah, pero él tiene que llegar a un estado final Para ser aceptado, sí. pero no para ser decidible. Pero ¿qué es que algo sea decidible? Saber que si lo aceptamos o no. Que sí, sí, sí. Sí, exacto. Pues no tanto eso. Decidir es decir, si por ejemplo X pertenece al lenguaje de M. ¿Cierto? Aquí estoy decidiendo yo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa si X pertenece al lenguaje de M?
es porque X llegó a un estado de aceptación con M, ¿cierto? M fue aceptado en M, ¿cierto? Y si X no pertenece al lenguaje de M, es porque X no fue aceptado por M. Pero fíjense en los Finite State Automaton, ¿cierto? Los FSA. Yo siempre tengo dos opciones, ¿cierto? Yo acepto si y solamente si se llega a un estado final. ¿Sí? Rechazo en caso contrario. Es decir, que no llega a un estado final. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa decidir? Que siempre pare, ¿cierto? ¿Y qué es parar? Parar o H es aceptar o rechazar. ¿Sí? Benico, entonces una pregunta. Dime. En un FSA no se da la oportunidad de que se quede haciendo un loop. No. No. A ver, ¿por qué nosotros decimos que algo lupea? Puedo borrar, ¿cierto? Bueno, no, espérate, yo borro solamente esta partecita que el resto me puede servir. Nosotros en context free grammars decíamos que algo lupeaba o no. CFG, corte pasado. Nosotros teníamos una cinta, ¿cierto? Con poquito poder, ¿cierto? Bueno, y push down automata. Nosotros teníamos una cinta, un cabezal, ¿cierto? Y el cabezal, ¿qué podía hacer? Podía avanzar solamente. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿por qué decíamos que acá no lupeábamos? ¿Y por qué decimos que en las máquinas de Turing, las Turing Machines, sí lupeamos? Ok, porque en las Turing no se devuelve, entonces puede quedarse devolviéndose Yo puedo izquierda, derecha, avanzar izquierda, o puedo derecha. retroceder. Ajá. Entonces, eso es lupear. ¿Sí? Ir, devolverse, ir, devolverse, ir, devolverse. ¿Por qué en un autómata de estado finito yo no tengo la posibilidad de lupear? Pues yo tengo lo que son ciclos, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, este autómata. Cero, cero, uno, uno, ¿cierto? Yo puedo tener esto. Pero una vez a mí me entreguen mi cadena 0, 0, 1, 1, ¿yo qué es lo único que hago? O sea, ¿se acuerdan que por ejemplo en primer corte yo cogí y les decía, listo, me paro acá? Entonces, un 0. Entonces, me voy por acá, un 0. ¿Sí o qué? Entonces, este 0 lo tacho, ¿cierto? Después sigo acá. Lo tacho, lo tacho, lo tacho. ¿Y en dónde termina al final? Termina en este estado. ¿Cierto? En este de acá. Entonces, ¿por qué en los FSA no se puede lupear? Porque yo dada mi entrada 0011, yo no me puedo volver, ¿sí? Una vez yo consumí un carácter, yo no lo puedo volver a tener, ¿sí? Mientras que en las máquinas de Turing, yo me puedo volver y puedo reconsumir, ¿sí? Entonces, yo puedo dar un primer barrio tachando, ¿cierto? Y después me vuelvo y vuelvo a tachar. Y después me vuelvo y vuelvo a tachar. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de lupear.
¿sí? Entonces, por eso yo en un FSA no tengo ese poder de reconsumir. Listo. ¿Sí, Naim? Sí, pero entonces en resumen, los FCA siempre van a ser decidibles, ¿o Exacto. no? Sí, cualquiera. Ok. Cualquiera bajo cualquier entrada. A ver, ¿qué otro punto ponemos? Complejidad. Este parece está muy fácil, weón. Si a usted le sale, el parcial que me salió a mí, mejor dicho, tiene eso regaladísimo. Nos lo mandas, ¿no? No, porque así como Frank repite el proyecto todos los años, también repite parciales todos los años. Me lo pido, ¿Cómo? Voy dos. me pido el tuyo. Dado M. ¿Qué dicen? ¿Y se entiende? Más o menos. Naime Samuel. O David, o Angelo, o Kevin, que está A pesar, calladito. pero porque esa letra de Muchos. huevo. ¿TM es una Turing Machine? Sí. Ah, ok. No, ahí sí ya cambia la vaina. Porque en el anterior no se entendía. No, pues ya me estoy refiriendo al ejercicio, al punto como tal, Ah, porque si tengo pues una máquina de Turing, el que me acepte una cadena no lo hace decidible, ¿no? el que me acepte una cadena no lo hace decidible. Exacto. O sea, a lo sumo lo puede hacer semidecidible, pero de ahí para acá nomás. Ay, esa tipografía. Para que vean. El señor Kurosh. No mentiras. ¿Has tomado clase? Con él no. No. No, no, pero sí he visto a Apu. Angelo, saber si es total. Pues, a ver, pues que sea, que sea decidible, ¿cierto? Implica que sea total, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Que para cualquier entrada, ¿cierto? Siempre pare. Es decir, acepte, rechace, ¿cierto? O true o false. Sí, entonces, pues de primerazo saber si una máquina M, cualquiera es decidible o, o es recursiva, ¿cierto? Pues que es lo mismo. Pues a ver, lo que es decidible no es la máquina, ¿cierto? Es, es una propiedad o un problema, ¿cierto? Lo que la máquina sí es recursiva o recursivamente enumerable, ¿cierto? Pero si ustedes dicen que una máquina es decidible, por mí no hay problema. Yo les entiendo porque son equivalentes, ¿cierto? Entonces, listo. Saber si una máquina M es recursiva es porque siempre para,
¿cierto? Que eso, pues es imposible. ¿Por qué? Porque es el halting problem, ¿cierto? Entonces, esto es imposible. Ahora, saber si un string cualquiera pertenece al lenguaje de esa máquina de Turing, eso lo vimos el lunes. Cambien X igual a esto por X, perdón, por X igual a epsilon. ¿Y qué les queda? Les queda exactamente lo que hicimos el lunes. ¿De acuerdo? Lo de demostrar si la máquina aceptaba epsilon. Uh-huh. Que si aceptaba epsilon es porque aceptaba cualquier string. Por tanto, el lenguaje podía tener dos opciones. Podía ser o sigma asterisco o vacío. ¿Sí? Sí. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Listo, es exactamente lo mismo. Si aquí usted le pusieran un X igual a cualquier string, el problema se reduce al mismo. Cambie esto por epsilon y le queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Que esto es sumamente probable que le salga en el parcial. O sea, pero yo me acuerdo que lo vimos en la clase, pero que es que se hacía porque, si no estoy mal, se encontraba también por contradicción, ¿no? Lo hacemos como lo hicimos el, el lunes. O la forma en como, no, pues hay otra forma, o una es como para conocer las dos. Pues yo el lunes les decía que esta era como la navaja suiza para saber si una máquina de Turing era recursiva o decidible o como le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, al ser la navaja suiza, pues es como que el arma principal para atacar este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, pues si ustedes encuentran otro, pues por internet y todo eso, pues, está bien, perfecto. Entonces, la hacemos como el lunes. Hágale pues. Entonces, se crea una máquina. Espérate, yo volteo esta tableta. Epa. Ahora sí otro canto gallaría. Una máquina. Una Universal Turing Machine. ¿Sí? UTM N, coma, con cinta Y. ¿Sí? ¿Cierto? Después cogemos reemplazamos el contenido
de y por el de x. ¿Cierto? Después, ¿qué se hace? NP. No problem. Después lo que se hace es, se corre. X. Mierda. No, lapicito. Ya se descargó este hijo de puta lápiz. Vale. Hombre, y ahora. Ay, yo no apagué esta mierda cuando la dejé de usar. Espérate, a ver, yo veo qué hago. ¿Pero ustedes se acuerdan más o menos de lo que hacíamos? ¿O no? Que se corre X en, en la máquina y se decía que siempre iba a parar, que por eso se decía que era o sigma asterisco, y si no, daba vacío porque no daba ninguna respuesta, porque nunca pasaba al estado 4. Exacto, acá voy a cambiar de lápiz, entonces es probable que la letra sea más bonita. Ve más fea. Se corre X en... Hombre. Hombre. ¿Y ahora qué pasó? Amiguito mío. Me va a tocar usar la otra iPad. Espérate, yo uso la otra. Ay, ¿cómo era el link de esto? 6:44 ya casi. Estamos estudiando formal. Si quieres unirte, claro. Pasa el link. Ah, 96 266 51 979. Listo. Entonces, cancelar. Ahorita sí se puso bueno esto. Se corre X en M, ¿cierto? Listo. Y el cuarto paso, lo que decía Ángel. ¿Cierto? ¿Y por qué esto es suficiente para decir que eso no es decidible? Porque si pues para en X significa que va a aceptar esa entrada de 001, ¿no? Entonces va a ser, el lenguaje va a ser C001. Y si no lo acepta, pues igual si para, pues y no tienes el lenguaje, pues va a ser vacío en otro caso, ¿no? Si no lo acepta. Exacto. Entonces, el lenguaje de N va a ser sigma asterisco. ¿Cierto? ¿Por qué sigma asterisco? Porque yo no estoy diciendo quién es X. ¿Cierto? Entonces, X al potencialmente ser cualquier string, entonces en teoría es cualquier string, ¿cierto? O sea que son todas. ¿Cierto? Si X, bueno, si M
para en X, ¿cierto? Vacío en otro caso. ¿Sí o qué? Muchachos. Uf, qué cambio de letra tan zapa, hijo de puta. Ay, hombre. Ahora sí se entiende. No. Al revés. No, pucha, esa letra tan bonita del paso 2 y eso. Pucha, esta basura. Ay, hombre, entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? Yo sí quedé un poquito perdido en esta parte de la clase, la verdad. Contame mientras yo soluciono acá Es una cosa del otro decir, iPad. em, no entendí que era X, que era Y, que era N y por qué lo usábamos para probarlo. Ok. M es la máquina que me entra, ¿cierto? X es la cadena que yo quiero saber si es aceptada por M, ¿cierto? O rechazada. Entonces, N es una máquina universal, ¿cierto? Que de cierta manera me va a simular, ¿sí? Me va a simular M. ¿Por qué me va a simular M, Ángelo? ¿Cómo, Nico? ¿Por qué la máquina N me va a simular M? Eh, Porque se supone que N es capaz de simular cualquier máquina, ¿no? N, al ser una máquina universal, pues tiene ese poder, sí. Pero fíjate que lo que hacemos en el segundo paso, espérate, yo busco el lapicito otra vez. Lo que hacemos en el segundo paso es reemplazar el contenido de Y por el contenido de X, ¿cierto? Entonces, acá en el cuarto paso, ¿qué estamos aceptando? Implícitamente. Implícitamente estamos aceptando X, X. ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Y pusimos X. Entonces, aceptamos X. Si quieres ponerlo ahí. Si M para con X, ¿cierto? Pero nosotros estamos asumiendo que acá N es posible construirla, ¿cierto? Y no solo eso, también se está asumiendo que... Es que no sé si ustedes se acuerdan del algoritmo, espérense. Mientras esta cosa, ¿quién escribió en el chat? Pero ahí no usamos al N, ¿o sí? Mira. Se borra el input, ¿cierto? Se escribe X en la cinta N, ¿cierto? En la cinta N, perdón. Ahí sí hubo un error. ¿Y cuál era la cinta de N? Pues Y, ¿cierto? Luego, ¿qué se hizo? Uy, ese lápiz carga muy rápido, weón. Luego lo que se hizo fue que se corre X en M, ¿cierto? Entonces, N acepta Y si M se detiene en X, ¿cierto? ¿Por qué esto funciona? Porque N está simulando M. No sé si lo estás pillando. Naim. Ok, creo que entiendo. Espérate, Pero mira a ver entonces, ¿por qué si. no lo meto en M y ya? Es decir, ¿Por si qué? hacen Dime. lo mismo, Es que, fíjate que
Pues sí y no. ¿Qué significa que M se detenga? Que me dice si Que rechaza o llega al estado acepta, final. ¿No? Eso. ¿cierto? Ahora, ¿qué me va a determinar N? ¿Qué es lo que me piden acá arriba? Me piden saber si M, si que M acepte la cadena, esta es decidible o no. ¿Sí? Y N me dice cuando acepta. Ajá. N me está diciendo más que todo es si esta mierda se detiene o no. Que sí, que suena un poquito paradójico, que por qué no simplemente lo corro en M y ya. Sí, y te fijas, esto es prácticamente el problema de la parada. ¿Por qué? Porque aquí en teoría estoy necesitando el problema de la parada, ¿cierto? Sí. Entonces, pues eso es principalmente más bien lo que se hace en reducciones, ¿sí? Intentar usar problemas ya conocidos para intentar resolver otros, ¿sí? No sé si te estoy enredando más o si... Creo que entiendo, sí. Pero entonces lo que se hace ahí con N es, digamos, como tratar de envolver a M, ¿cierto? Entonces, N simplemente plantea un condicional en el cuerpo de su función, mientras que M es como un programa el cual me dice si se detiene o no. Lo que hace, o sea, lo que hace que como que llegue a la contradicción, porque si N lo acepta, cuando se detiene, significa que M es capaz de decidir cuándo se detiene con una entrada determinada, ¿cierto? Exacto, y por eso es que así Y se entonces soluciona el ahí es donde halting está el problem con problema. esto. Ok. Sí, sí, sí lo pillan o no. Sí, creo que ya me quedó clarito. Como en el agua del río Cauca, diría mi profesor de redes. Como el chocolate, diría mi profesora de estadística. Y esto no lo vean porque, puta, yo no sé quién de los tres fue que redactó este punto. Sí, esta parte de acá. Pero, pero bueno, no sé si, por ejemplo, David tiene, tiene dudas o Johncito. Qué pena, a mí sí me gustaría que se repitiera una, o sea, sí veo más o menos todo, pero creo que si lo miramos una vez más ya me quedaría completamente claro, Ok, desde el por principio. favor. Si se puede, sí. Listo, entonces. Espérate, yo me intento meter desde la tableta con el lápiz bueno. El lápiz que escribe bonito. ¿Cómo es que es el ID de esto? Yo no he vinculado esta cuenta. No sé, pongámoslo a ver esto. Ya vuelvo. Dice 996 266 51 979. Contraseña G09. Ay, hombre, Genshincito. RPG. Listo, entonces ya podemos mostrarles esto. Sí. Listo. Entonces acá
pongamos... Uy, no, marcarlo. Espérate, yo habilito una cosa. Solo dibujar con Apple Pencil, sí. Listo. Sí, sí tienes presente cuál es el problema, ¿cierto, John? Sí, señor. Listo. Entonces, nos piden decir si un string cualquiera, ¿cierto? En este caso, el hecho de que sea aceptado por una máquina de Turing M es algo decidible o no, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a usar una técnica que le llaman comúnmente como reducción, ¿cierto? ¿Y qué se hace en esto? Esto se hace principalmente lo siguiente. Nosotros sabemos que hay problemas, ¿cierto? Que son no decidibles o indecidibles, ¿cierto? Como por ejemplo el problema de la parada, ¿cierto? Entonces, nosotros sabiendo esto, podemos tomar nuestro problema, en este caso, no sé, llamémosle, este mancito, llamémosle Pepe, ¿cierto? O sea, tomar el problema que nos den y a través del que ya sabemos demostrar pues que no, si es decidible o no. Exacto. Entonces, eso es principalmente lo que se va a hacer, ¿cierto? Y en específico se va a usar el problema de la parada, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en la reducción es principalmente esto. Bueno, si nosotros tuviéramos a Pepe, ¿cierto? Que Pepe es el bicho de arriba, nosotros en teoría podríamos hacer esto, ¿cierto? ¿Por qué solucionaríamos el problema de la parada HT? ¿Cierto? Halting. ¿Cierto? HT. ¿Por qué con Pepe solucionaríamos esto? Porque si al problema de la parada me entra un M con un X, yo podría hacer esta transformación, que ya te explico qué es, ¿cierto? Y después con esta función de aceptar 1100, ¿cierto? Que es la que me dice Pepe por ahí arriba. ¿Sí? Yo tendría resuelto el problema de la parada, ¿cierto? Pero entonces, listo. ¿Por qué sería eso? Fíjate en esta F de acá, ¿cierto? Esta transformación que yo hago acá. ¿Qué es esa transformación? Esa transformación es lo siguiente, ¿cierto? Aquí me dicen que n es igual a f de m con x, ¿cierto? Entonces, listo. Yo me voy acá y digo, listo, n es una máquina de Turing, ¿cierto? Con un input y, ¿cierto? Con una entrada y. ¿Cuál es? Ni puta idea, no sé. ¿Sí? Y. Entonces, lo que se hace es borrar esa cinta, ¿cierto? Es decir, poner todo con blank space. ¿Cierto? Después se sobrescribe X en la cinta de N, es decir, en Y. ¿Sí? Entonces, después, ¿qué se hace? Después se corre M con la entrada X. ¿Sí? O sea, yo hago M de X, ¿cierto? Y digo que N acepta Y si M se detiene en X. ¿Qué es detenerse? Es que M aceptó o N rechazó, ¿cierto?
Alguna de las dos. ¿Sí o qué? Sí, sí. Entonces, si te fijas, yo acá no estoy diciendo quién es X, ¿cierto? Entonces, con una sola vez en que el problema llegue al cuarto punto, entonces yo puedo decir que el lenguaje de los que acepta N son estos. Son sigma asterisco, o sea, es cualquier string si M se detiene solamente en X, en cualquier string X, ¿sí? O vacío si M no se detiene en X, ¿sí? ¿John? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué digo que sigma asterisco? Porque fíjate que X no estoy diciendo quién es, ¿cierto? Entonces potencialmente es cualquier string, ¿cierto? Y como es cualquier string, entonces pues pueden ser todas, ¿cierto? Listo, entonces por eso el lenguaje de N es sigma asterisco. Bueno, pero entonces teniendo eso, yo ya puedo decir lo siguiente. Y es que acá, justamente en esto, se encuentra una contradicción. No sé si ya la viste o si... ¿David sigue acá? Sí. O si David ya la vio. Aunque no sé si a David ya le quedó claro. Sí, ¿Ya, pues, ya sí, viste la sí, contradicción? toca desde que si con esta entrada dices que paras, pues con eso estaría resolviendo el problema de la parada. Y pues ahí está la contradicción para decir que ese tampoco es decidible. Exacto. Sí, si te fijas, acá en teoría estoy como que dependiendo del problema de la parada. Espérate que estos colorcitos no ayudan de mucho. Aquí. ¿Sí? Sí, sí, ya. ¿Ya te quedó claro o ya? Sí, ya me aclaró. Muchas gracias. Sí, ya lo vi. Ok. Ah, ¿qué más se puede mostrar por acá? Estos límites no creo que los alcancemos a ver. Límites al infinito, no. No creo que alcancemos a ver eso. Bueno, son las 7:05. Creo que es suficiente por hoy, sí o qué. Entonces voy a parar la grabación.